El Cazador Oscuro. El 2 de abril se celebra el Día del Libro Infantil. Y como no podía ser de otra manera, El Cazador Oscuro tiene que hablar de este tema. Pero, ¿por qué se celebra el 2 de abril el Día del Libro Infantil? Muchas veces celebramos acontecimientos, pero no sabemos por qué. Pues el 2 de abril es el natalicio de el gran Hans Christian Andersen, que pertenece junto a Perrault y a los hermanos Grimm a la trilogía de los grandes escritores de libros infantiles, con una salvedad. Tanto Perrault como los hermanos Grimm lo que hacen es leyendas, las adaptan y las escriben, ya que eran de transmisión oral. Ellos finalmente las publican, que no los desmerece para nada, pero Hans Christian Andersen será el gran hacedor de cuentos infantiles del siglo XIX. Pero con una cosa curiosa que no debemos dejar de mencionar, ¿no? La vida de Hans Christian Andersen fue una vida muy difícil, muy dura. Nació en la extrema pobreza en la ciudad de Odense, Dinamarca. Lamentablemente sus padres no pudieron darle una buena educación. Él escapa de su casa después de la muerte de su padre y llega a Copenhague, que es la capital de Dinamarca, y donde él va a querer ser soprano, ¿no? Soprano. Y Sibony, que era el director de la Real Academia de la Música, ve condiciones en él. Lamentablemente, durante el invierno, se hospeda en un lugar poco adecuado debido a su pobreza y perderá su voz. En este periodo escribirá una tragedia, Al Solf. Esta tragedia llegará a manos de Johannes Collins, que no era otro que el director del Teatro Real de Copenhague, que ve condiciones en él y que tenía contacto con el rey Fernando VI de Dinamarca, quien decide apoyar la educación de este joven extraño. Porque sí, Andersen era un hombre extraño, un joven retraído, un joven muy tímido, pero el rey ve condiciones en este muchacho. Lamentablemente, como su educación había sido tan mala, cuando lo mandan al colegio, tiene que ser derivado con los más pequeños, porque su nivel no daba para más. Ahí recibe muchas burlas, incluso el director del colegio donde estaba no estaba muy contento con la presencia de Andersen. ¿Por ser pobre? Probablemente, no lo sabemos, pero el rey lo protegió. Y fue así como Andersen, después de haber sufrido tanto en su niñez, escribirá algunas de las más hermosas obras infantiles, que hasta el día de hoy nos siguen conmoviendo. El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, ¿no? La Cerecilla, La Niña de la Cerecilla, ¿no? De los palillos de fósforos, ¿no? Entre tantos otros. Como cosa curiosa, La Niña de las Cerecillas parece que se inspiró en su madre, ¿no? Una mujer muy pobre y que también era dada al alcohol, ¿no? Y hay quien dice que el Patito Feo se inspiró en él mismo. Eso él nunca lo reconoció, pero por la vía que llevó probablemente fue así. Este 2 de abril, que hemos conmemorado el Día del Libro Infantil, no debemos dejar de mencionar que el gran Hans Christian Andersen durante generaciones, ¿no?, nos ha deleitado con sus obras. Lamentablemente, muchas de estas obras han sido edulcoradas, como La Sirenita, ¿no?, que tiene un final muy distinto al que Disney nos presenta. Pero por todo el mundo vamos a encontrar homenajes a la obra de Hans Christian Andersen. En los países más diversos, en Japón y en China, hay parques temáticos respecto a la obra de Andersen, ¿no? En diversos países hay estatuas.
Cuando llegamos a Copenhague, lo primero que vemos es la escultura de la Sirenita, conmemorando la gran obra de Hans Christian Andersen. Este 2 de abril celebramos el Día del Libro Infantil, pero sobre todo celebramos al gran Hans Christian Andersen, el cazador oscuro.